Señores, buenas noches. Bienvenidos a otra entrega de el equipo mediático, el equipo de los viernes. Las buenas noches a William Rosa, mi contraparte. Buenas noches. Bueno, William, vamos a pasar un vistazo rápido por la actualidad, los temas que han estado ya no solamente durante toda la semana, sino indistintamente en todos estos últimos días. Preocupando por un lado y si se quiere poniendo en ascuas a los dominicanos de una manera u otra, ya no solo en el plano de la política, quizás en el plano de la política ha estado un poquito más tranquilo, bueno, analizando de dónde van a salir los cuartos para las primarias, si son los partidos los que deberían encargarse de esto, si realmente la llamada o bien mucho esperada ley de partidos estuvo lo ajustada que debió, o si algunas advertencias que se hicieron, señores, no nos metamos en camisa de 11 varas, que eso va a salir por mucho dinero. Si esas advertencias que no se oyeron estaban en la vía correcta o no. Pero bien, hay muchísimas cosas. Pero a mí me llamó la atención algo que ocurrió a principios de semana, que fue un movimiento que hizo la Procuraduría General de la República. El Ministerio Público se movilizó, se hizo acompañar de la fuerza pública, de distintas fuerzas, no solamente de la Policía Nacional, para unos operativos sorpresa que realmente tienen que, y ojalá continuara esto, tienen que dar como solución, o están llamados a dar como solución de un cáncer que tiene esta sociedad, que se le ha venido dando largas y largas, y mucha gente ha estado haciendo negocios, y mucha gente ha estado siendo sacrificada. Me estoy refiriendo a unos operativos que se hicieron de incautación, de allanamientos más bien, para una serie de incautaciones, miles de piezas. Y apresamientos también. Y apresamientos, y sometimiento a la justicia. Establecimientos comerciales aparentemente formales, pero dentro de la ilegalidad. ¿En qué sentido? Traficando con la delincuencia, auspiciando o dándole materia prima a la delincuencia. Establecimientos patrocinando la delincuencia. Patrocinándola, inyectando a los delincuentes. Me estoy refiriendo a aquellos establecimientos que en complicidad con los delincuentes se dedican a la compra de piezas de vehículos. Todos hemos sido de una forma u otra sorprendidos en un momento determinado o víctima de un desguazamiento, para decirlo de alguna forma, de nuestro vehículo. O a algunos se les roban el espejo, a otros les roban los centros, a otros les roban las gomas de repuesto, les roban cualquier cosa. Y se roban el vehículo también entero. Y se roban el vehículo, lo desguazan o lo meten para Haití. O, bueno, hemos sido, y me incluyo, de verdad, porque en un momento determinado a un familiar le robaron una camioneta de doble cabina a punta de pistola. Le tiraron un tiro en los pies y se la llevaron. Que por cierto, en esa oportunidad el actual jefe de la policía era el director del plan de recuperación de vehículos, el programa de recuperación que funciona en el plan piloto. Y él fue muy eficiente. El vehículo apareció por San Francisco de Macorís. Y entonces, ¿tú sabes dónde estaba? En un dealer. Sí, porque lo arreglaba para venderlo como un vehículo nuevo. Le estaban limando ya el chasis, la numeración y las cosas. Y bueno, apareció por una labor muy eficiente en esa ocasión de la policía, aunque por supuesto había el interés de la jefatura de que ese vehículo apareciera, por una serie de razones. Ese vehículo porque hubo los contactos del lugar. Bueno, pues, ¿cuánta gente no es perjudicada todos los días? Y muchas veces las autoridades
siendo indiferente, porque Bueno, pero en esa lista también hay vehículos oficiales. de todo. De todo el mundo. De de todo. el Ellos le echan mano a lo que sea. A lo que esté fácil. Y le quitan un pedazo y bueno, lo comercializan. Y entonces estos establecimientos que se supone deberían ser, primero, sus dueños honestos y de su parte las autoridades supervisar y controlarlo y tener un control de su operación. ¿Cuántas veces se ha dicho que, bueno, gente a los que le han llevado la goma de repuesto, le han llevado cualquier otra parte del vehículo, lo encuentran en esas tiendas? O lo han visto puesto a la venta en esas tiendas, sí. En la 20, en la 17, en la ¿cómo que se llama? Ravelo, pero próximo a la calle, una calle paralela a la San Martín, y en varios lugares. Sí. En toda esa zona. Entonces, William, eso como la llevadera de los vehículos de donde quiera, que tú lo dejas en una esquina y no sabes, en una calle estacionada y tú no sabes si lo va a encontrar ahí. Esas son cosas que tienen que ser penalizadas, que tienen que ser debidamente castigadas. Y bueno, hay que felicitar al Procurador de la República, que alguna gente dice, bueno, pero ¿y este operativo? No. Eso hace años que tenían que haberlo hecho. Lo que tiene que hacer es continuarlo. Lo que hay que pedir es que se continúe, sobre todo que lo hicieron de una manera bastante... sorpresiva fue. Sí, hicieron lo que llaman una labor de inteligencia. Investigaron primero, claro. Buscaron los elementos, buscaron pruebas y entonces luego actuaron, que es como debe proceder la autoridad para que luego no haya la más mínima posibilidad de que el delincuente, cuando se le someta a la justicia, tenga alegatos de que agarrarse para... no sustentado y todas esas cosas. Entonces, pero lo que siempre se ha reclamado es precisamente ese tipo de actuación. Y ojalá que se mantenga lo que tiene que ver con el negocio de los repuestos de vehículos y esas cosas y las partes, pero que también se lleve a otras áreas donde ocurre lo mismo, que por ejemplo con los celulares. Exacto. Con los teléfonos móviles. Que tantas muertes ha ocasionado, claro, tantas víctimas. Bueno, porque la única razón para que esa gente desaprensiva... Que haya un mercado. Hay un mercado. Y alguien debe controlar eso. Hay gente que compra esos artículos robados. Alguien los compra. Los compra. Y como hay un mercado establecido, bueno, pues los delincuentes hacen de la suya. Entonces, eso es lo que hay que perseguir, la actividad delictiva, la actividad ilegal. La actividad ilegal en sentido general. Que haya un control de estas cosas porque es verdad que la delincuencia está en todas partes. Sí, pero hay lugares... La autoridad también debe estar en todas partes. La autoridad debe estar en todas partes. Y la sanción debe estar a todo el que agarren. Y para eso tiene que haber programas especiales continuados. Ah, bueno, se anuncia que vamos a hacer tales o cuales. No anuncia nada, hágalo. Sí. Y después que usted agarre a la gente con la masa en la mano, sométalo a la justicia. Y eso hay que hacerlo. William, esta sociedad hay que organizarla de alguna forma. Hay que organizarla. Y se sabe que de tiempo en tiempo hay esfuerzos que se hacen, hay instituciones, hay funcionarios que vienen y van y que están interesados por estas cosas. Pero generalmente no hay un seguimiento. Bueno, es que en lo que tiene que ver con la venta de repuestos y de partes de vehículos robadas, todo el mundo, al menos en Santo Domingo, sabe que en la 20, en Villajuana. Claro, está el sitio. Sí, porque eso era un negocio que se estaba haciendo, a pesar de su característica delictiva, a la vista de todo el mundo. Claro. Así mismo. Bueno, hablando de asuntos delictivos, sabemos el caso escandaloso ocurrido en Baní, y esto hay que abordarlo el Baní en otro tema interesante que tenemos por ahí. Pero él anuncia el titular de la DNCD que va a exigir la presentación a los miembros de la institución de una declaración jurada de bienes. Yo no sé si eso hasta del todo sea efectivo, pero yo creo que es un buen comienzo, después del escándalo de Baní, porque hay gente que
no pueden justificar la bonanza. Agentes inclusive de bajo rango no pueden justificar la bonanza que exhiben o la cantidad de bienes que tienen. Entonces, bueno, usted va a trabajar en esa institución, bueno, vamos a someterlo a asearlo primero. ¿Qué usted tiene? ¿En qué condición usted llega? Para saber. Y cuando sale, hacer lo mismo. Hacer lo mismo. Hay cosas de esas que no quizás se pudieran identificar, pero bueno, por algún lado se comienza. Porque usted no puede entrar a un personal, a instituciones como esa, que deben ser rotatorios por tiempo precario, si se quiere, de poca monta, no dejarlo, porque hay gente que se busca esas posiciones con la influencia. Entonces, eso debe ser rotatorio, como la gente de la frontera, como los inspectores de aduana. Que no haya tiempo para familiarizarse con los delincuentes. Con los delincuentes. O que si han incurrido en delito, que el delito o lo que han cogido no sea mucho. No sea mucho. Entonces, no tengan el paso para hacer mucho daño. Exactamente. Eso hay que hacerlo cada cierto tiempo. Es la mejor manera preventiva de evitar que estos casos adquieran o se conviertan en cánceres o que echen raíces demasiado fuertes. Ojalá que realmente se tomaran en consideración estas iniciativas. Dice el titular de aduana que se va a tratar de rescatar la confianza de la institución y para eso afincarse o pedir la colaboración de la comunidad. Yo pienso que toda institución, sea policía, fiscalía, toda institución que esté en disposición de cambiar su imagen con acciones, tomando las decisiones del lugar, la población la respalda. Lo malo es cuando tú ves que los casos ocurren frente muchas veces a las narices y si no se hace nada, entonces ya esa es otra cosa. De manera que también el titular, como la escobita nueva, barre bien, que implemente una serie de controles, que es lo que se necesita en estas instituciones. Porque vea que el caso de Baní, que han denunciado que qué sé yo, cuántos puntos, cuántos puestos, pero vean acá, ustedes saben hasta los puestos y no van a buscar las cosas. Y cuando pasó el famoso caso aquel en el que perdió la vida lamentablemente el coronel Ramos, después es que se hacen operativos. Y se habla del número de puntos que había y dónde estaban ubicados con un conocimiento a la perfección. Entonces se conocía el negocio y quién lo operaba. Ahora se está anunciando para el domingo, va a haber una especie de peregrinación, diría yo, pero de visita al lugar donde cayó el coronel Ramos. Es una especie de sacudimiento de la sociedad banileja, y van a llevar flores. Yo creo que es un bonito gesto para este ciudadano, este servidor público que por su, hasta prueba en contrario, por su honestidad, por su honradez o su hoja de servicio, perdió la vida justamente estando y para una sociedad que siempre ha tenido fama de trabajadora, de laboriosa, de decente, de limpia. Claro. Entonces realmente Baní no se merece ese tipo de acciones, de ejemplos como esto que uno tiene que comentar y que costaron la vida, en este caso a ese coronel, pero que ha costado la vida a mucha otra gente. Tampoco se merece, Baní, que el Politécnico Máximo Gómez, donde unos 515 estudiantes de todo el país, o de distintos puntos del país, entre ellos 76 internos, esté cayéndose a pedazos y no tenga los recursos. Tiene 19 años con el mismo presupuesto. Y ese presupuesto debe cubrir, el 60% se va en el combustible para la planta eléctrica. Y entonces realmente tiene una serie de cosas de necesidades, de carencias, que ha obligado a que apenas 2 días sea lo que se imparta docencia.
Y fíjate que esa es una instalación que al Estado Dominicano no le costó un centavo. Claro. Eso fue una donación del gobierno de Cuba. Aquí vino Fidel Castro a la ceremonia de entrega recordemos eso. Entonces, de esa. Y además de que realmente el país y el sistema educativo pondera de una manera muy altruista, claro, muy elevada lo que es la educación técnica. Entonces uno no se explica cómo que un politécnico de las condiciones de este y cualquiera de los otros tan pobremente atendido. No, y en el caso actual se dio a conocer esto porque el director del Listín Diario es Vanilejo y sí, le escribió ya un segundo editorial sobre este tema, porque en algún momento el presidente de la República dispuso una serie de cosas, pero hay cosas que no se le ha dado seguimiento. Y es una pena que Educación no se haya encargado de esto, porque uno se pregunta, si no hay un director de periódico y un editorial detrás, ¿cuántos politécnicos pudieran estar en esas condiciones? Vámonos, William, a la pausa. El desarrollo del equipo mediático continúa, hay otros temas que abordaremos. Inmediatamente retornemos de la pausa. Tus remesas llegan premiadas con Banreservas. Por cada $50, euros o su equivalente en pesos de remesas que recibas o envíes, obtienes un boleto con el que podrás ganar uno de 12 motores y 60 premios de 5,000 pesos. Participa en estas remesadoras. Banreservas, el banco de los dominicanos. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Juntos hemos trabajado y hemos crecido. Hemos enseñado y también hemos aprendido. Hemos sembrado, cosechado y construido. Hoy, República Dominicana es un ejemplo para toda la región. Un país lleno de oportunidades con un futuro brillante. Visita www.grandeslogros.do y conoce lo que juntos hemos logrado. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com. El digital que marca la diferencia. Bien, continuamos con el desarrollo del equipo mediático, el equipo de los viernes. William, generalmente vemos que donde hay intereses, muchas cosas se echan a perder, aunque estén buenas, se echan a perder. Tenemos el tema del desayuno escolar. Tradicionalmente se ha visto que o que hay algunos retrasos en los pagos, o que le dañaron el alimento a los muchachos, o que se intoxicaron unos niños, muchísimas cosas, o que le deben unos cuartos todavía a los que les sirven el desayuno. Y bueno, siempre hay una bendita queja. Y eso es producto de los intereses que hay detrás. O porque algunas comisiones que pudo haber en el negocio no le llegaron a algunos, entonces, o porque algunos no están incluidos entre los beneficiarios, y vamos a dañar la imagen de los que están surtiendo o supliendo el alimento para que, desacreditada la imagen, nos incluyan a nosotros. ¿A qué traemos esto a colación? Que hubo una denuncia reciente de que algunos suplidores iban a suspender el suministro porque no se estaba pagando. El titular del departamento, que tiene el señor René Jaques,
dijo que ya se estaba haciendo la diligencia del lugar y que en poco tiempo se iba a pagar. Sí, pero no solamente dijo eso. Y si recordamos, él tiene razón en lo que voy a decir. Y es que tradicionalmente, lo dijo él y creo que lo dijo el ministro de la Presidencia, cada año, en enero, hay algunos ajustes que hay que hacer en lo que tiene que ver con los pagos. Y fíjate que... Por los desajustes que se presentan. Bueno, porque comienza la aplicación del nuevo presupuesto. Bueno. Independientemente de que haya otro tipo de cosas, en enero comienza la aplicación del nuevo presupuesto. Entonces, él explica que eso, al igual que en años anteriores, ha ocurrido, pero el dinero está garantizado, que fue de lo que habló. Si está garantizado el pago, no deberían aplicar, porque primero, esa exigencia de pago, la exigencia de pago está bien, es correcta. Claro. El asunto está en si se incurre en amenazas de que van a suspenderlo. Usted no puede suspender el servicio porque se supone que el Estado es garante, el Estado no va a quebrar. No, pero además... el Estado a través del gobierno de turno. Pero además la relación es una relación que no está comenzando ahora. Es una relación vieja, es una relación comercial. Hay una relación estable. Se supone que hay el Estado como tal, o el gobierno de turno, debe ser sujeto de crédito ante una serie de clientes que ya se han estado manejando durante mucho tiempo. Pero realmente yo no quisiera que esta gente, los suplidores, vieran las cosas como venían manejando, por ejemplo, los suplidores del servicio energético. Sí. Si no nos pagan, te apagamos. Y conocimos los chantajes y los sufrimientos del pueblo dominicano por las carencias del servicio energético. Entonces, asimismo, si esto se aplica a los estómagos de los niños, porque no se trata de otra cosa, a los estómagos de los niños, o a la baja calidad del servicio, que es lo mismo que afectar los estómagos de los niños. Yo vi en días pasados, yo no sé si fue un montaje, pero yo vi un video donde estaban denunciando por ahí en un liceo, donde estaban echando todos los alimentos en un zafacón porque era tan mala calidad. Esa fue la denuncia que se hizo. Yo vi que estaban en fila, lo que indica que fueron inducidos. Que fueron organizados. Y fueron organizados para eso. Inclusive habían algunos ya que tenían prácticamente la vasija, prácticamente el plato vacío. Y hacían un amarato, lo que indica que fueron organizados para eso. Pero con razón o sin ella, se supone que deben suplir un alimento que sea de calidad, que garantice realmente... No, y que hay una supervisión. Exacto, ¿dónde está la supervisión? Que no se puede descuidar, porque lamentablemente hay gente que por dinero hace cualquier cosa. Claro, y por lo mismo que dijimos ahorita, hay muchos intereses detrás de este negocio que quieren dañar el juego o dañar el asunto, que en ese sentido son capaces de tirarle cualquier cosa al alimento, aunque intoxique a los muchachos, o que incluso hay algunos que hasta se han envenenado en algún momento, que ha habido que hacer esfuerzo tremendo para que no pierdan la vida, lo cual es un acto de criminal, una acción de criminalidad. Pero por eso es importante una permanente supervisión y que inclusive cuando se detecten actuaciones inadecuadas o malintencionadas de alguna gente, se le lleve a la justicia. Pero esto tiene muchas implicaciones. Tiene que ser así. Esto tiene muchas implicaciones. Ha habido muchas de esas escuelas, de las tandas extendidas, donde se lleva este desayuno, este alimento, que han tenido que despachar más temprano, lo cual indica una distorsión del programa y de la intención del gobierno de llevar a cabo un servicio adecuado, que incluso ha sido de las cosas que se han visto como positivas, porque en momentos en que los padres están trabajando, los alumnos están bien atendidos en las escuelas. Bien atendidos, hasta bien alimentados. Bien alimentados si el desayuno es bueno, no, porque o si la alimentación... es desayuno,
merienda, y hasta cena. Y una merienda después. No, porque digo, con esa merienda se van ellos prácticamente una cena. Entonces, aquí se aplica aquello, o sea, se evita que se aplique aquello de que el mal comido no piensa. Si están eso es un programa demasiado importante como para que se descuiden. Para que se desnaturalice. Porque cuando tú tienes que despachar a los muchachos a media tarde o antes de tiempo porque el desayuno o no llegó o no está bueno, entonces tú estás desnaturalizando la programación y la intención de un programa oficial del gobierno. Entonces, a eso hay que darle un seguimiento. Ahora, a propósito, que hay versiones de, no tengo la confirmación, pero hay versiones de que el ministro de Educación anunció o habría anunciado su renuncia. Sí, algunos medios ya lo han publicado. No dijo, medios digitales por lo menos. Sí, no dijo en qué fecha. En qué fecha, porque ya una vez él anunció o dejó entrever que en algún momento renunciaría para dedicarse a promover una candidatura, unas aspiraciones. Sus aspiraciones presidenciales. Algunos medios ya lo publicaron, él sí, inclusive con la salvedad de que no precisó en qué fecha entregaría su renuncia al presidente Medina, pero realmente es un tema que se ha estado comentando prácticamente todo el día, desde temprano. ¿Hasta dónde es correcta esa decisión? A lo mejor perdemos un buen ministro para no ganar un buen candidato. Es mi percepción muy personal. Porque, bueno, hasta ahora se ha entendido que él ha sido un gerente eficiente en distintas instituciones donde ha estado. A pesar de cualquier cuestionamiento que pueda haber o falencia que pueda por ahí todavía quedar en el Ministerio de Educación, que es un ministerio... Tiene la buena imagen de un buen gerente. Exacto, tiene esas credenciales, porque el Ministerio de Educación por demás es bastante complejo. Tú estuviste una vez en la dirección de... Yo estuve en Relaciones Públicas, y es un ministerio bastante complejo, por lo numeroso, el más grande del gobierno. Es el más grande del gobierno, está distribuido en el país entero y maneja un presupuesto como ninguna, bueno, ahora como ninguna otra institución, después del 4%. Y con una nómina de maestro son 40 o 50 mil. Claro. No sé. Entonces es muy complejo por todos los factores, la parte laboral, sindical que interviene, los muchos recursos que maneja, la cantidad de escuelas que envuelve, la cantidad de maestros buenos y otros por mejorarse, o que deberían ser mejores, de todas esas cosas. Y muchos las deficiencias en la formación de los estudiantes, que todavía es tema obligado con mucha frecuencia. Entonces, por todas esas cosas, es un ministerio muy complejo que requiere de una dedicación especial. Exclusiva. No de estar pensando en que yo voy a ser candidato y que a lo mejor que fulano me lleva o a lo mejor me agupan. Entonces, yo creo que el ministro que esté allí debe sentarse a tiempo completo y no estar pensando en cuestiones políticas. Yo creo que los candidatos, los políticos es una cosa y los técnicos en las distintas áreas es otra cosa. Claro. De que usted realmente no sea cuadrado como técnico en una institución, porque hay técnicos que son cuadrados y realmente se olvidan realmente de las implicaciones políticas y sociales, se olvidan de eso. Entonces, bueno, son cosas totalmente diferentes. Pero vamos a ver qué pasa y qué tanto pesa las aspiraciones o en qué queda la cosa en esa dirección. Sí, vámonos, William, si te parece, vámonos a otra pausa. Volvemos inmediatamente con el desarrollo del equipo mediático, el equipo de los viernes. Tus remesas llegan premiadas con Banreservas,
Por cada $50, euros o su equivalente en pesos de remesas que recibas o envíes, obtienes un boleto con el que podrás ganar uno de 12 motores y 60 premios de 5,000 pesos. Participa en estas remesadoras. Banreservas, el banco de los dominicanos. La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com. El digital que marca la diferencia. Juntos hemos trabajado y hemos crecido. Hemos enseñado y también hemos aprendido. Hemos sembrado, cosechado y construido. Hoy, República Dominicana es un ejemplo para toda la región. Un país lleno de oportunidades con un futuro brillante. Visita www.grandeslogros.do y conoce lo que juntos hemos logrado. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Bueno, Haití siempre está dando dolores de cabeza de una forma, o es noticia de una forma u otra. Bueno, en las últimas horas han estado produciéndose manifestaciones, protestas, reclamos, contra el gobierno de Haití. Contra el gobierno y con saldo de muertos y heridos. Bueno, mientras las cosas, es lamentable, pero mientras las cosas se manejen internamente y no tengan que ver con nosotros o de este lado, porque a veces las protestas o las amenazas o las provocaciones de una forma u otra nos afectan a nosotros. Bueno, la mayoría de las veces estamos demasiado cerca. Innecesariamente, porque algunas de esas quejas contra nosotros o denuncias contra nosotros o son traídas por las greñas. Bueno, en este caso es protesta contra el régimen, que es contra el presidente, que tiene poco tiempo allí. Sí, están apoyados en denuncias de corrupción. Pero a él no lo han dejado calentar la silla. Él desde un principio le han entrado como la conga, o por una cosa o por la otra. Acuérdate que tuvo que cambiar el primer ministro en un momento determinado. Y han estado pidiendo su renuncia, se aplacó un poco eso, entonces ahora vuelve otra vez y se descompone. Ese país es un caso. Definitivamente Haití no logra encaminarse por los senderos de la tranquilidad y de la estabilidad, ni en términos económicos ni en términos políticos. A pesar de la presencia durante más de una década de las Naciones Unidas y de muchísimas potencias que viven diciéndole al resto del mundo lo que tienen que hacer. Sin embargo, aquí en este paísito... La presencia de la MINUSTAH. Sí, lo único que le dejó fue el cólera. Exacto, que nos mandaron una parte para... A nosotros también nos tocó algo de eso. Entonces, pero es lamentable porque ese país digno de una mejor suerte, si se quiere, para ellos mismos, para beneficio de ellos y para tranquilidad nuestra, porque en la medida que ellos se intranquilizan, realmente... Algo nos toca a nosotros. Nos toca mucho de eso, no poco, mucho de eso. De manera que uno debe, desear que ese país encuentre la paz. De esa forma, yo supongo, cada vez que hay situaciones así, inmediatamente se tiene que producir movilización en la frontera por parte
la fuerza de seguridad, el equipo de las Fuerzas Armadas Dominicanas, que por una cuestión de estrategia y de seguridad nacional, entonces eso implica el movimiento o el empleo de horas hombres que le cuesta muchos recursos al país. Definitivamente. De manera que, pero bien, hay varios otros temas, William. En el plano internacional todavía está en una especie de limbo, el caso lamentable de Venezuela. Y ojalá que el presidente Maduro, que los contrarios, los opositores, pensaron que iban, por tratarse de Maduro, creían que iba a gotear. Iba a gotear fácil. Gotear fácil. Y no es así, o no ha sido así, y parece que no va a seguir siendo así. Maduro se ha comportado como un caimito. Como un verde. Que no gotea nunca. Exacto. Entonces, ojalá que él tenga o encuentre un poco de racionalidad y deje entrar la ayuda que han tratado de propiciar algunos organismos o algunos gobiernos internacionales, especialmente Estados Unidos. Creo que 20 millones, creo que en una primera etapa, de dólares en ayuda para aquellas masas que real y efectivamente están hambrientas. El tema es que eso se ha recibido por Maduro y su gente como parte de una estrategia política de los países que están propiciando alimentar a la gente sí, para embobarlos y captarlos, y entonces que esto sirva como un ingrediente de conspiración contra el gobierno. O sea, que sigue todo el mundo, siguen las partes plantadas en sus mismas posiciones. Claro, y posiciones muy cerradas. Muy cerradas. Y no dan creen para nada, no dan espacio, no dan paso al diálogo, y sobre esa base realmente no se va a llegar a buen camino. No se llegaría a buen manera. destino. Entonces, eso es muy lamentable. Ahora, el gobierno provisional, el autoproclamado gobierno. Autoproclamado, pero él lo definió como un gobierno virtual. Sí. Y bueno, es así, porque ellos al recibir el respaldo de Estados Unidos y de Europa y de una serie de rincones del mundo, bueno, entendieron que eso era suficiente. Bueno, pero que la cuestión es que Maduro tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, que aunque ha habido algunos conatos de disidencia. Tiene apoyo de las Fuerzas Armadas y de alguna proporción del país, de la gente. Claro, porque de un sector importante de la población, porque es que eso no es que tampoco es tan fácil como algunos piensan, que no, que el pueblo entero está en contra. No es tanto así. La sociedad está dividida. Esa es una sociedad dividida. Esa es la situación. Dividida. Y entonces, bueno, el joven presidente de la Cámara, de la Asamblea. Del Parlamento. Entendía en principio que con ese apoyo era suficiente y que iba a manejar los recursos de PDVSA y una serie de cosas, y que con eso era suficiente, pero no. Mientras tanto, es necesario que se aboquen a algún tipo de diálogo, algún tipo de entendimiento. Y en Maduro también hay algunas irracionalidades que él tiene que morigerar. No sé si es demasiado pedirle peras al olmo, pero tú no puedes amenazar con que va a meter preso, porque ¿en qué cabeza cabe que él va, como amenazó, con meter preso al presidente del virtual, como él dice, o presidente eso sería echarle leña al fuego. Echarle leña al fuego. O incluso precipitar cualquier tipo de acción contra esa nación. No es lo que necesita realmente el pueblo venezolano. Lo que se ha estado proponiendo, y específicamente de la República Dominicana, es que se busque una vía de diálogo para que resuelvan el problema, se convoquen unas elecciones confiables, creíbles, y entonces a partir de ahí Venezuela reinicie su camino. República Dominicana y el gobierno dominicano como tal ha reivindicado justamente
el espíritu de diálogo o la salida dialogada. Y por eso, en principio, fíjate que generalmente el voto dominicano era de abstención. Sí. Y sin embargo, en esta oportunidad, aunque fue un voto definido, rechazando la institucionalidad del gobierno de Maduro, sin embargo, le agregaba que estaba de acuerdo con que la salida que se buscara fuera una salida mediante el diálogo. A diferencia de países, por ejemplo, como México, que alguna gente ha criticado de que México diera directamente el voto a favor del gobierno de Maduro, y es por el criterio que tiene el presidente Obrador de que cada país debe ser dueño de su destino y que debe respetarse la autodeterminación, y que ningún país, ninguna potencia, ningún otro país tiene derecho a imponerle reglas de juego o incluso a decir al gobierno que debe tener. Entonces, por eso, primero, la posición que adoptó México, y finalmente la decisión abierta de respaldar al gobierno de Maduro, a pesar de que no necesariamente estén de acuerdo con lo que ha estado haciendo. En el fondo no está de acuerdo, pero sin embargo aboga porque se respete la autodeterminación de Venezuela como tal, y que el problema lo resuelvan los venezolanos. Pero bien, vamos a otra pausa y volvemos. ¿Cuánto? Tus remesas llegan premiadas con Banreservas. Por cada $50, euros o su equivalente en pesos de remesas que recibas o envíes, obtienes un boleto con el que podrás ganar uno de 12 motores y 60 premios de 5,000 pesos. Participa en estas remesadoras. Banreservas, el banco de los dominicanos. La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com. El digital que marca la diferencia. Juntos hemos trabajado y hemos crecido. Hemos enseñado y también hemos aprendido. Hemos sembrado, cosechado y construido. Hoy, República Dominicana es un ejemplo para toda la región. Un país lleno de oportunidades con un futuro brillante. Visita www.grandeslogros.do y conoce lo que juntos hemos logrado. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Bien, continuemos con el desarrollo del equipo mediático y ya en su último tramo. Bueno, William, y el tema de las primarias, ¿deben los partidos pagar sus primarias como antes estaba establecido? ¿O deben los bolsillos de los dominicanos? Como está establecido en la ley. Sí, porque ahora hay un problema de la ley. La Junta ha decidido y una parte de los partidos decidieron una cosa, pero entonces la ley ¿es para qué? La ley dice que son con los fondos de los partidos. Con los fondos de los partidos que son administrados por la Junta. Pero la Junta decidió, para suavizarle un poco
la parte económica a las organizaciones partidarias, que solamente sean 200 millones que aporten los partidos y que los otros, que creo que son como 1.400 millones, debe aportarlo a los bolsillos de los dominicanos. Pero fíjate, en ese tema... Que no está presupuestado, eso todavía no se sabe dónde va a dijo salir. el ministro de Hacienda y lo ratificó el ministro de la Presidencia. O sea, ese dinero no fue presupuestado y por consiguiente eso no está disponible. Habría que hacer modificaciones al presupuesto, hacer movimientos. Por eso debieron, esa parte de la ley, debieron dejarla como estaba y no complicar las cosas para cargarle al presupuesto. Aunque realmente ha faltado información de parte de la Junta. Porque posiblemente información a la ciudadanía. O sea, explicar con mayor claridad y con mayor amplitud qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se pretende hacer. Y hasta dónde... Pero se anunció, eso se anunció. Se habló... De que cuestan 1.400 millones. Sí, se dijo eso. Y que de 200 millones van a ser sacados de los fondos de los partidos. Pero fíjate que... Pero hasta ahí. Hasta ahí nada más, porque hay un asunto. Fíjate, por ejemplo, que los partidos no van a hacer todos el mismo tipo de primarias. Exacto. Y además las elecciones no solamente tienen que ver con las primarias. Son ¿cuántas? 3 elecciones. Son 3 elecciones. Que van, o sea, ¿por cuánto van a salir esos comicios a los dominicanos? Por eso es que digo que ha faltado información de parte de la Junta, porque a lo mejor se puede manejar y habría que modificar la ley si se decide hacer de otra manera, con el dinero que tiene previsto en el presupuesto. Ahora, no debe la Junta como institución, y mucho menos los partidos, propiciar ninguna violación a la ley. O sea, lo que se vaya a hacer tiene que ser de acuerdo con la ley. Ajustado a la ley. Ajustado a la ley. Y además, si no se pueden ajustar a la ley, deben demostrarlo. Deben explicarlo a la población por qué razón tienen que hacer las cosas de otra manera, a como está previsto. Mira, ahí se estaba, el día de ayer fue el último, la última junta, la última reunión más bien, de la comisión que tiene que ver con la ley del régimen electoral, que se supone que debió haber sido aprobada primero que la ley de partido, pero que no ocurrió así. Y resulta que ya se llegó a un consenso, ya llegaron a un acuerdo, pero tú sabes qué quedó ahí. La política de arrastre se quedó igualita. O sea, arrastrar que los candidatos a senadores arrastren a los diputados, o los diputados empujen a los senadores y demás. Entonces, esa política de arrastre es poco democrática. No es nada democrática, no es nada democrática. Limita el derecho al voto Exacto. del elector. Y no contribuye en nada al fortalecimiento institucional, al adesentamiento en el régimen democrático. Porque lo que se supone es que la elección es personal. Claro. Entonces el elector tiene el derecho constitucional a elegir sus candidatos, sus senadores, sus diputados, sus regidores, sus síndicos, sus presidentes de la República. Tú no tienes el derecho de señalar a aquel ciudadano que tú entiendas que sea un ciudadano probo, honesto, que pudiera ser, que proyecte ser un gran representante de tu comunidad. Entonces tú no tienes derecho a seleccionarlo, porque cuando viene a ver entonces el arrastre te lo tumba, o el arrastre te lleva a un sinvergüenza y te trae a un Juan de los Palotes promovido por el vicio, por el juego, por la banca de apuestas, por muchísimas cosas, como hay muchísima gente metida en el Congreso, que han sido promovidos, metidos de fly, por debajo de la manga, por los intereses económicos. Entonces esta gente cuando van allí, no van ni a representar los intereses de la comunidad, ni los intereses de los partidos que lo llevan, sino los intereses que lo hicieron o que le empujaron o le propiciaron su candidatura. Los electores tienen el derecho y deben conocer. Deberían tener el derecho, pero son los más burlados. Lo tienen establecido por lo menos en la Constitución. Claro. Ahora, vamos a ver si realmente esos derechos de la población, de los electores, a conocer quiénes son sus representantes, a saber con precisión y a decidir
Para que después puedan salir, porque en la práctica tú puedes salir, ¿cuál es mi representante? ¿Cuál es mi diputado? O sea, incluso donde hay ese montón... No, ¿y por qué voy a votar por esa persona? Porque yo te pregunto, ¿por qué en una provincia ya de cierto tamaño tiene que haber 20, 30, cuántos diputados? ¿Por qué? ¿Por qué tanta gente que andan quizás chocándose uno con otro? Entonces, eso debió en un momento determinado, como parte de las reformas a la ley, debió haber sido abordado por los legisladores. Pero ¿qué va? Ellos no van a afilar cuchillos para su garganta. Sobre todo cuando tiene la posibilidad de ellos mismos repetir de manera indefinida. Entonces, eso debería ser empujado, auspiciado por la sociedad, que debió crear las condiciones, y por las organizaciones, por el liderazgo político, que de alguna manera debió ponerse de acuerdo, el liderazgo político, ponerse plural, no en una sola dirección, ponerse de acuerdo para establecer determinadas líneas de profilaxis, de saneamiento, en beneficio realmente de la institucionalidad. Pero eso no se hizo, eso no se ha hecho. Eso está pendiente. Y eso está pendiente. Ahora, llegará, como está pendiente, llegará. Yo me temo que eso no llegue. ¿Por qué? Porque realmente... Parece que no hay ánimo. Porque es que los partidos políticos, por una serie, por los mismos intereses que siempre permean todo, lo invaden todo, realmente llegan esos intereses, dan lugar al clientelismo, al populismo, al que sé yo qué mismo, que tú vienes a ver, en lo menos que se piensa es en la sociedad, en qué puede propender hacia el bien de la sociedad. Y los partidos realmente en ese sentido se sienten tentados, se muestran interesados y a veces hasta lo ponen en sus programas de gobierno, pero difícilmente lo apliquen ya en la práctica. Y es necesario que lo hagan. Bien, muy bien, hasta aquí llegamos. Vamos a agradecer a nuestros amables televidentes de los viernes, desearles un buen fin de semana y que nos esperen el próximo viernes, y el lunes habrá otro equipo del equipo mediático, de manera que hasta entonces.